Empezamos. Muy bien, entonces, algún día ya llega esto a su fin, pronto. Hoy toca el capítulo 23 y como saben, ¿no? Mateo tiene 28 capítulos, así que estamos muy cerca al final y se está poniendo cada vez más interesante lo que está sucediendo. Bueno, en este caso el capítulo 23 está lleno de sorpresas y ya vamos a ver a lo que me refiero, pero vamos a recapitular un poco de lo que veníamos hablando. ¿Se acuerdan de que nosotros ya estuvimos acá en el B, con el puntero, en el B y en el C, ¿no? O sea, lo desafían, el sumo sacerdote y Jesús presenta una pregunta que los líderes no pueden responder, ¿no? ¿Se acuerdan que decían, cómo fue Jesús, tiró todo el templo y sanó gente? Y decía, ¿en qué autoridad haces eso? Y y Jesús le planteó una pregunta que ellos no pueden responder, ¿ok? Y de hecho, obviamente que antes de eso estuvimos en el A, aquí, B, C, vimos las parábolas, vimos las preguntas, vimos que Jesús empieza a hacer esas preguntas, ¿no? De que los líderes no pueden responder, y vimos que después de todo eso se acaba la interacción. Ya no va a haber más desafíos de parte del sumo sacerdote y los ancianos. El diálogo se ha terminado, ¿verdad? Y ahora empezamos en esta otra parte que, como ven, está el A y el A de este lado. Recuerden que esto es una estructura quiástica. Jesús interrumpe el sistema religioso al hablar, ¿ok? Al principio era Jesús interrumpe el sistema religioso al hacer, ¿ok? Y vamos a notar que en el capítulo 23 son puras cosas que Jesús dice, Jesús hablando, no es comentando de otros, no, es Jesús puro pa, pa, pa. Y vamos a ver, ¿ok? Una cosa importante es, ¿se acuerdan, verdad, de los 5 discursos que presenta Mateo, verdad? Y más adelante en el 26 vamos a ver que dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, y habíamos dicho que Mateo utiliza esto para señalizar de que acaba de terminar el discurso de Jesús. Es decir, que en el 23 empieza un discurso, ¿ok? ¿Cuál discurso? El quinto discurso. Estamos en el último discurso de Jesús. ¿Se acuerdan por qué eran 5? Porque Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y no sé si se acuerdan de qué se trataba el primer discurso. Eran Mateo 5, 6 y 7. Y no sé si por eso es bueno ver los videos y todo eso para repasar un poco. Pero vamos a ver de por qué nosotros sabemos todo esto, ¿no? ¿Por qué sabemos de que el quinto discurso empieza en el capítulo 23? ¿Ok? Bueno, hay tres razones. La primera, en el capítulo 23, habla acerca de la condenación de los líderes religiosos, y en el 24-25, la condenación y destrucción de todo el sistema religioso. Número dos, en el primer discurso, eso es lo que yo estaba diciendo, si se acuerdan, habla de ser bendito. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Y, ¿ok? Ahora estamos del otro lado, ese es el primer discurso, y ahora estamos en el quinto, que es del otro lado de la estructura quiástica. Entonces teníamos las bendiciones, ¿no? Bienaventurados, pero me gusta más la traducción benditos, porque eso es lo que más quiere, lo que insinúa, ¿no? Benditos. Y ahora llegamos a que, si estamos del otro lado, malditos, ¿ok? Entonces, en el capítulo 23 habla de malditos o, ¿cómo podemos decir? Malaventurados, ¿no? Y cada sección, en cada capítulo, usa una herramienta Jesús, una herramienta literal que
no sé si se acuerdan, pero todo el mundo sabe esta frase, ¿no? En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Muchos ya han dicho de estas frases así, pero es algo que Jesús está diciendo constantemente. Entonces, sin más, empecemos por el capítulo, ¿no? Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Algunos dicen, unas traducciones dicen la silla de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus distintivos, sus cosas religiosas. O sea, ¿se acuerdan de que Jesús usaba un manto con flecos? ¿Ok? Y que habíamos dicho que sanidad en las alas, porque se veía como alas ese manto. Bueno, los fariseos usaban lo mismo, pero más grande los flecos, ¿no? O sea, flecos enormes, ¿no? Para que vean que tenían los flecos, ¿no? Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. La sinagoga es una versión de lo que son nuestras iglesias hoy, ¿ok? Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, que es maestro, ¿no? Rabí es el maestro. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que lo llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Bueno, vamos a empezar por esta parte, ¿no? Dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Como dije en algunas traducciones, dicen la silla de Moisés. Entonces, he escuchado mucho sobre este versículo. Dice, de modo que hagan y observen todos los que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ok? Y hemos escuchado mucho sobre este verso, pero como, entonces esta gente se sienta en la silla de Moisés. Eso es lo que literalmente dice en el griego. ¿Ok? Es interesante porque no hay otro lugar en la Biblia que se hable de una silla de Moisés. ¿Ok? Ni tampoco nada extra bíblico que mencione tal cosa, ¿no? No hay escritos romanos, no, tenía una silla que decían que era de Moisés, ¿no? Plegable ahí, ¿no? No hay nada que diga eso. Entonces, no sabemos, teológicamente no sabemos 100% qué es la silla de Moisés, pero tenemos una idea de lo que podría ser, ¿ok? En la iglesia o en el cristianismo, especialmente el cristianismo moderno, nos enseñan como que Jesús está validando las enseñanzas de los religiosos, ¿no? Y por eso debemos obedecerle, ¿no? Tipo, ese pastor, sí, para nada, dice un montón de cosas, pero bueno, es el pastor, es el ungido, así que hay que obedecerle, ¿ok? Porque ahí nos citan esta escritura, ¿verdad? Entonces, digamos que eh, se critica en este pasaje, digamos que si bien enseñan bien, ¿ok? Ellos no siguen sus enseñanzas. Entonces, el problema no son sus enseñanzas, sino es el hecho de que ellos no las siguen, ¿no? De hecho, este es el origen de cómo se interpreta a una persona hipócrita, ¿ok? Que dice pero no hace, ¿ok? Pero como vamos a ver, obviamente automáticamente si se acuerdan todo lo que hemos estudiado en Mateo, hay una contradicción ahí. Y vamos a ver esto. Primero, vemos en el 12.2 que dice, pero algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley de cosechar granos en el día de descanso. Los fariseos le dicen que es ilegal hacer eso. ¿Jesús qué hace? Disculpa, no voy a comer los granos. No, cuestiona eso y les dice, ¿no han leído en las escrituras? ¿Se acuerdan del viejo insulto de Jesús? Ustedes son los maestros, los rabís. Entonces,
que no han leído la escritura, ¿no? Como que ustedes son unos burros, ¿verdad? Después vemos que, y allí vio un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Obviamente que esperaban que sí, como para, como una trampa, ¿verdad? Que dijera que sí. Los fariseos le dicen si es ilegal hacer eso. ¿Y Jesús qué hace? Ah, no, cierto, hay que obedecerlo. No, dice, cuestiona eso y encima los corrige, ¿ok? Luego vemos que, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No? La tradición de los ancianos era enseñanza extra bíblica, vamos a decir. Lo más parecido que puedo ponerlo en cosas modernas, que es la tradición de la iglesia, por ejemplo, ¿no? De que los libros que leemos de otros pastores y eso, el manual y cosas así que no están en la Biblia, pero son tradiciones y se interpreta de esta forma. Entonces, gente interpretando cosas de la Biblia de una forma, ¿ok? Entonces dice, quebrantan eso, ¿no? Pues no se lavan las manos cuando comen pan, ¿no? Y Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Esto es lo que los fariseos enseñaban a la gente, ¿ok? Entonces, regresando a Mateo 23 ahora, Jesús ahora está diciendo que está bien. Ah, no, sí, háganle caso. ¿Ven la contradicción? Lo mismo vamos a ver, vemos en el capítulo 19 cuando le traen la pregunta del divorcio. Es más explícito acá. Pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas precepto de hombres, ¿no? Eso es lo que está diciendo de los fariseos. ¿Realmente ustedes creen que Jesús está aprobando la enseñanza de los fariseos? Si regresamos al capítulo 23, y vamos a ver cómo a veces se traduce mal ese versículo. Es otro problema de traducción. ¿No? Vamos a verlo un poquito más de cerca. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. ¿Ok? Por lo tanto, practiquen y obedezcan todos los que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Ok? Eso es como que una contradicción ahí, ¿no? Tipo, no eran estos locos los que Jesús decía, no, esto está mal. Y acá como que el versículo lo traducen, practiquen y obedezcan todos los que les digan, ¿no? O sea, no coincide. Entonces ahora vamos a ir al 7:29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque le enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, ¿no? O sea, no como los fariseos. Este realmente enseñaba bien. Luego vemos, entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos, ¿no? Estás diciendo, ¿no? No, esos locos no lo sigan, ¿verdad? ¿Por qué tenían que cuidarse? Porque las enseñanzas de los fariseos no era correcta. Entonces, ¿cómo deberíamos leer ese versículo? Realmente, el del capítulo 23. Bueno, vamos a ver una mejor interpretación. Los escribas y los fariseos son la única fuente de las escrituras. Y como ustedes no tienen copias, porque solamente había copias en el templo, ¿ok? O sea, solamente tenían copias los fariseos. No había la Biblia ni el celular para leer la Biblia, ¿no? Hagan y observen todo lo que ellos lean de Moisés, ¿ok? Pero no hagan caso a lo que ellos interpretan y hacen con las palabras de Moisés, porque ellos dicen y no hacen. Esa es la idea del versículo. O sea, no tienen de otra que recibir la palabra de ellos, porque no tienen usted un rollo ahí de Moisés. No puedes tenerlo. Entonces, tipo, no te queda de otra que escuchar cuando ellos leen, pero cuidado, no les hagas caso a la interpretación de ellos, ¿no? A su teología, porque la verdad están pelados, ¿viste? Todo mal. Pero no te queda de otra. Hoy en día no entendemos eso porque tenemos Biblia por todos lados, ¿verdad? Hay un lugar en el mundo donde no puedes tener Biblia, pero nosotros tenemos en el celular, lo tenemos en cualquier lado, ¿verdad? Pero ese tiempo, como en la actualidad en algunos países, no tenían de otra que escuchar a los fariseos para poder saber algo de la escritura, ¿ok? Entonces, hipocresía, habíamos dicho de que ellos
dicen pero no hacen, y es como usualmente definimos hipocresía en la iglesia, en la parte en la sociedad. Pero hipocresía en la Biblia no es solo decir y no hacer, ¿ok? Es también saber las escrituras, pero elegir interpretarlas de una forma incorrecta porque no va con tu agenda, ¿ok? Por ejemplo, yo estudié la Biblia, pero me hago el apóstol en la televisión y vendo aceite de Israel y todo eso, porque voy a hacer plata, ¿verdad? Aunque yo sé de que eso no está bien, ¿ok? Soy un hipócrita, no porque simplemente no soy un cristiano y no hago cosas cristianas, sino de que encima yo tengo el conocimiento, pero lo distorsiono para hacerme un beneficio, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer con ese tipo de gente que hace ese tipo de cosas? Jesús dice, no les hagan caso, ¿ok? No les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja, ¿ok? De hecho, vamos a ver qué dice Jesús en el capítulo 23, después de decirles eso. Recargan a la gente de mandamientos, ¿ok? Recuerden que no son los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Mira, los fariseos, tipo, no, dice que no robe, pero aflojarle un poco, ¿no? Hay que saquear un poco. No, 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 no. Inventan mandamientos, ¿ok? Me acuerdo cuando era joven y no solamente estaba lo que decía la Biblia, sino que también te cargaban con un montón de cosas. No, no puedes hacer eso, la televisión es del diablo. No puedes escuchar esa cierta música, etcétera, ¿no? ¿De dónde salieron esos mandamientos? Son mandamientos de ellos, ¿ok? Que, que ni ellos mismos intentaban cumplir, ¿no? Yo he conocido pastores que prohibían la televisión hasta se compraron un televisor, que prohibía tener videojuegos hasta que se compró una consola de videojuegos. Un cantante que decía, no, tienen que consumir música cristiana, compren mis CDs y todo eso porque eso del mundo, ¿no? Y en el avión iba escuchando los enanitos verdes, ¿entendés? Entonces, ni ellos mismos intentan cumplir lo que dicen, ¿no? Solamente cargan a la gente. Y luego se dedican a hacer obras de caridad para que los demás los vean. ¿Cuál es la típica? Agarra este pedazo de pizza y... ¿no? Facebook, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué ayuda al que tiene hambre? ¿Porque realmente eso es ser cristiano o porque me va a dar likes en mi plataforma social? ¿Ok? Así hacían los fariseos. No digo que no tenían un Facebook. Su Facebook era rumor de la gente. ¿Ok? Para aparentar santidad, se ponen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedas encontrar, ¿no? Estos tipos andaban con unas, como nunca visto, ¿no? Gente un poco religiosa que se consigue la Biblia más grande que puede conseguirse, la más grande, y va con esa Biblia a la iglesia, ¿no? No es que no puede leer, hay gente que compra Biblias grandes porque la letra, ¿verdad? Pero esta gente porque quiere que vean que él tiene la palabra, ¿no? Con páginas de acero, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieren aparentar santidad, ¿ok? Y procuran que los flecos de su manto sean más largos que los de los demás, ¿no? Más entrajados. ¿Mm? Y les encanta ir a los banquetes y sentarse en las cabeceras de las mesas, ir a la sinagoga y sentarse en las primeras sillas, ¿no? Ahora nadie se va a sentar en la primera silla en la iglesia, ¿no? Y cuando andan por las calles les gusta que le digan rabí, rabí, ¿ok? No seamos como los influencers que toman fotos de cada buena obra que hacen. Yo no digo que no tomen fotos, pero entienden la intención, ¿ok? Yo estoy cansado de ver gente que solo toma fotos de cómo hace el bien para la apariencia del bien, ¿ok? No debe importar, a nosotros no nos debe importar o sea, más bien, nos debe importar la realidad de la santidad en nuestras vidas, ¿ok? Y no la percepción de que nuestras vidas están en santidad. Voy a repetir eso. Nos debe importar la realidad de la santidad de nuestras vidas, de que sí estoy
haciendo lo que Dios quiere, y tal vez no se ve porque tipo, no me hago ver en las redes sociales. Y no nos debe importar la percepción. O sea, de que tal vez yo no soy santo, pero trato de mostrar una cara. Es como cuando dicen, muestran, ¿no? En sus apartamentos y eso, pero realmente son pobres, ¿verdad? Lo mismo con la santidad, ¿no? O sea, como que mostramos el auto ¿no? Y nosotros, ay, de vacaciones, pero realmente no vivimos esa vida, es una vida falsa. Exactamente, eso sucede con la santidad, ¿ok? Es decir, lo que trato de decir es preocuparse por verse como cristiano. Ah, no, yo me tengo que ver como cristiano en vez de ser cristiano, aunque no se vea mucho eso, ¿ok? Porque nos hemos preocupado de que nuestra santidad sea sincera, que nosotros realmente somos cristianos, sinceramente, torcido como sea, pero somos cristianos, ¿no? Muy bien. Pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, o sea, o apóstol, ¿no? ¿Ven cómo las cosas se repiten? ¿Ves que nosotros no aprendemos del pasado, no aprendemos de la Biblia? Porque si no, ¿cómo es posible? Si leemos la Biblia tan claramente, o sea, mira, Jesús no está hablando en código, ¿ok? Tipo, el profeta del Señor, título, ¿ah? Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual, ¿ok? El pastor es un hermano, es una oveja. El pastor de la iglesia no es el pastor, ¿no? Es una oveja más, ¿ok? Todos somos ovejas. El único pastor es Jesús, ¿ok? No hay jerarquías en el reino de Dios. Todos somos iguales. Y eso es lo revolucionario del cristianismo, ¿no? De que todos somos iguales. No dejemos que los títulos se tornen en piedra de tropiezo para nosotros y los demás. ¿Ok? Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo padre. No voy a decir nada, pero wink, wink, ya saben lo que ¿no? Padre, ¿no? Tipo, ahí lo dice. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permita que nadie lo llame maestro, ¿ok? Porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías, ¿ok? No hay otros Mesías, ¿ok? Él es el ungido de Dios. No, el único ungido de Dios es Jesús, ¿ok? Ungido es la traducción literal de Mesías. Eso es lo que significa Mesías, ungido, ¿ok? El más importante de ustedes debe ser el sirviente de los demás. Una cosa que cuando yo empecé con los nazarenos, una cosa que me impactó es la que cuando tú vas más arriba y conoces gente cada vez más arriba, ¿no? Digamos, en la posición teológica de la organización, gente más humilde. O sea, yo he conocido los generales subintendentes, son personas, aunque tienen un montón de estudios y, wow, ¿no? Son personas normales, no tienen problema de actuar normal, no andan llamando, dime doctor y cosas así, ¿no? Porque entienden, ¿verdad? De que cuando tú empiezas a tener más responsabilidad, realmente tú tienes que ser más humilde, ¿ok? Porque en el reino de Dios no se ve como nuestra cultura. No, o sea, ser más importante no es realmente ser más importante, es ser más humilde en el reino de Dios. El más importante de ustedes debe de ser el sirviente de los demás, porque eso es lo que es el reino de Dios. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. No es como nuestra cultura. ¿Se acuerdan que yo digo que siempre trae el cambiazo? En el reino de Dios, el éxito se ve de esta forma. En nuestro mundo secular, el éxito se ve de esta otra forma. ¿Ok? Te tienes que exaltar en el mundo secular, ¿no? Ser importante. Pero acá no. Los que realmente sirven son los que realmente van a ser, son más importantes. ¿Ok? Porque se dan cuenta de que todos somos iguales. ¿Qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, ¿no? Jesús no tenía pelos en la lengua. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, ¿ok? Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren.
Esto es algo que yo a veces me hace meditar, porque muchas veces tipo, hay un montón de gente, las redes sociales, por ahí, ¿no? De que hice un montón de pavadas, ¿no? En cuanto a teología y cristianismo. Y a veces subestimamos el daño de la gente que busca ganar algo del evangelio, ¿ok? Aquellos que andan tras del dinero, tras el poder. Entonces, bueno, déjalos que hagan. Pero no subestimamos el daño que ellos hacen, porque no solo es su propia salvación la que está en juego, ¿ok? Como dice aquí, ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los otros entren, ¿ok? No solamente ellos están afectando a sí mismos, sino que están afectando a otra gente. Están robándole la esperanza y inclusive pueden que hasta le roben su oportunidad de ser salvos, ¿ok? Y ahora vamos a volver al tema del quiasmo sobre el primer discurso de Jesús y el último discurso de Jesús. ¿Se acuerdan de las dos montañas? La montaña de las bendiciones y la montaña de las maldiciones que habíamos visto. Y por ejemplo, acá decía, bendito el que tiene una camiseta roja, ¿no? Y el otro lado decía, no, maldito el que tiene una camiseta verde, ¿no? Como que sí, como que iban en paralelo, ¿verdad? Bendito el que no sé qué, maldito el que no sé qué. ¿El qué? Sí, el que lo hacía era bendito, el que no lo hacía era maldito. ¿Qué? Entonces vamos a ver ese quiasmo. Mateo forma también dos montañas, digamos, dentro del libro. ¿Ok? Entonces tenemos, nos vamos para el principio de Mateo y tenemos benditos las bienaventuranzas, ¿no? Benditos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Malditos maestros de la fe, de la ley y fariseos, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran, o sea que no es de ellos, ¿ok? Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Montaña de bendición, montaña de maldición. Los pobres espíritus, los humildes, entran. Los maestros de la ley fariseos son hipócritas y no entran, porque son malditos, ¿ok? Malditos maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, ¿no? Hacían evangelismo como el mejor, ¿ok? Como el mejor. Yo quiero que vean que esta gente estaba haciendo su trabajo, ¿ok? Pero cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes, ¿no? O sea, no solo hacían todo eso, pero les enseñaban cada cosa horrible, ¿no? Sobre interpretación de la ley que los hacía más merecedores. Por eso yo digo, a veces subestimamos el daño que hacen algunos. Y del otro lado, en la montaña de bendiciones, benditos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Estos no lo van a recibir como herencia porque hacen todo lo que son hipócritas, y los humildes sí van a recibir la tierra como herencia porque no son hipócritas, ¿ok? Y no son, estos hipócritas fariseos se creían la gran cosa, ¿verdad? No, el otro era humilde. Benditos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Malditos, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. ¿Okay? Y dice, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Ellos no son justos, hacen monumentos a los justos, ¿no? Y se adueñan de eso. ¿Ok? Y los perseguidos son justos, que los persiguen por causa de su justicia. Entonces a ellos les pertenece, benditos, porque son justos y son perseguidos por causa de su justicia. Les pertenece el cielo. Malditos los escribas fariseos porque no son justos. Es más, se aprovechan de la justicia de los antepasados, ¿verdad? No, la Biblia dice esto, ¿no? Como que hacemos monumentos a obras justas, pero no son justos, ¿ok? Entonces, justo e injusto, para que aquí retome nuestro compañero.
Ok, y acá viene una parte importante. Esto yo quiero que entiendan esto, es importante. ¿Ok? Entonces tenemos los justos, son perseguidos, y los fariseos injustos adornan los monumentos de los justos porque quieren, como habíamos dicho, ¿no? La percepción de santidad, no tanto ser santos. ¿Ok? Quieren tener la percepción de ser justos sin ser justos. ¿Ok? Y el otro no es una percepción de ser justo, al contrario, hasta lo persiguen, ¿verdad? ¿Ok? Si se viera como justo, no lo perseguirían, ¿verdad? Ok, ahora vamos a volver al liceo y a todo lo que hemos estudiado, probablemente nadie se acuerda. Platón y su libro La República. ¿Alguien se acuerda de este libro? No. Yo cuando daban, De Platón sí, de la República no. ya, cuando daban todo este material en los liceos y eso, yo no, como que, ¿para qué esto? Y ahora, increíble, aparece en todos lados, ¿no? En teología, ¿no? Como que debería haber prestado más atención. Pero bueno, este es un libro escrito por Platón, ¿ok? Platón en su libro creó unos personajes, hizo como que, vamos a decir, hipotéticamente, creó unos personajes que discutían sobre lo que era la justicia, ¿no? Entonces generó una discusión de justicia, ¿no? Él decía que si todas las partes del alma de una persona actuaban apropiadamente en todos los casos, por ejemplo, cuando se presentaban emociones o se presentaban problemas, entonces era justo, ¿ok? Entonces empezó esta discusión de la justicia, ¿no? Y empezó unos siglos antes de Jesús. Y cuando Jesús apareció, en esa época, los judíos estaban bajo la influencia de la filosofía griega, ¿verdad? Así que aún los judíos estaban al tanto de todas estas discusiones sobre justicia. En esa época, no importa que eran judíos o no judíos, todos conocían las palabras de Platón, ¿ok? Era como súper famoso en la época, ¿no? Y de moda, ¿sí? ¿No? ¿Quieres hablar de justicia? No, Platón dijo esto. Entonces, en este libro, para hacerlo fácil, Platón crea dos personajes, ¿ok? Un personaje es completamente justo y el otro personaje es completamente injusto. Entonces empieza a hablar de cómo se vería esta persona que es completamente justa, cómo se vería, y cómo se vería esta persona que es completamente injusta, ¿ok? Y él dice, vamos a empezar con el completamente injusto, el que es el más injusto de lo injusto de lo injusto, ¿ok? El injusto haría completa injusticia, ¿ok? Por ahí, fácil, pero tendría reputación de ser justo, ¿ok? Porque tiene que ser sumamente injusto, ¿no? Entonces, para ser sumamente injusto, tendría que tener una reputación de ser justo, ¿ok? Tener la apariencia de justicia. Es decir, que la persona es completamente injusta en su exterior, perdón, es completamente injusta en su interior, pero en su exterior se vería como completamente justa. Y eso es lo que lo hace absolutamente injusto, ¿ok? Haría todo en su poder para verse justo en lo que hace, para ganar posiciones en la ciudad. No, este es justo, vamos a ponerlo aquí en la lista de la política, ¿no? Para ganar posiciones en política, en la sociedad, ¿no? Es decir, que el injusto va a aparentar ser totalmente justo, aunque va a actuar injusto en todo, ¿ok? Pero tendría que tener una reputación de completamente justo para poder ganar esas posiciones en la sociedad. Pero él iba a robar, iba a ser totalmente injusto, hipócrita, ¿no? Tipo, no le importa nada, ¿no? Tipo, casi como un político, ¿no? Que tú dices, ¿no? Y son todos buenos, pero al final tú sabes cómo son. Bueno, entonces, este, empieza a hablar de completamente justo, ¿ok? Y completamente justo se tiene que ver diferente del completamente injusto. Entonces, si si aparentar ser justo, ¿ok? Y presentarse como justo te gana beneficios, ¿no? Posiciones en la sociedad, al justo realmente no le interesa los beneficios de las posiciones de la sociedad, ¿ok? Entonces el hombre justo se verá injusto
al no buscar esas cosas, ¿no? Dirían, ¿cómo que no le interesa? Porque es injusto, ¿no? Tipo, este debe ser, no le interesa nada, ¿ok? Pero realmente es que no le interesa ganar poder, ¿ok? No le interesan los beneficios, no le interesa nada. Pero las decisiones que toma esta persona justa y su forma de actuar serían justas, ¿ok? Iba a chocar porque no iba a ser como los hipócritas, entonces lo iban a ver como injusto, porque justamente le era justo, entonces no estaba a favor de la corrupción y de todo eso. Entonces decían, este nos quiere mover el piso, es injusto, ¿ok? El completamente justo eh, y el completamente injusto, ¿ok? ¿Y qué hace Platón cuando empieza? Esto es más largo, ¿verdad? Pero cuando llega a la conclusión, Platón dice, ¿qué le va a pasar al hombre justo? Dice Platón, ¿qué le va a pasar al hombre justo? Y acá viene la frase, la famosa conclusión de Platón sobre lo que aún a la persona que es completamente justo, ¿qué consecuencias iba a tener? El justo será azotado, torturado, atado, le quemarán los ojos y finalmente cuando pase todo tipo de mal, será crucificado y entonces sabrás que él realmente es justo. ¿Ok? ¿A qué le suena esto? Así sabrás que ese hombre era totalmente justo. ¿Ok? Cuando lo crucifiquen. Recuerden, esto fue escrito 380 años antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces esto estaba en la mente de todos los judíos de la época y los romanos. ¿Y por qué comparto esto? Bueno, volvamos a Mateo 5:6. Bienaventurados o benditos los que tienen hambre y ser de justicia. ¿Ok? Y la palabra que justicia es dikaisune, ¿no? Pero es la misma palabra que usa Platón. Recuerden que en griego hay un montón de palabras para un montón de cosas, ¿ok? Pero la misma palabra que usa Platón para justo es la misma palabra que usa Mateo para justo acá, ¿ok? Entonces, en este contexto, ¿quién es el verdaderamente injusto? Los fariseos, ¿verdad? Que, recuerden, quieren tener una apariencia de justicia, pero no son justos. El que leía esto en griego en esa época reconocía estas palabras como la definición de justicia de Platón. Automáticamente decían, pero wow, esto es lo que Platón dijo. La discusión que empezó Platón sobre la justicia está hablando aquí, ¿ok? De hecho, vemos más adelante, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Otra vez, la misma palabra, porque el reino de de los cielos le pertenece. ¿Por qué? Porque a los justos lo van a ver como injustos y lo van a perseguir. Perseguidos por ser dikaizune, o sea, mi pronunciación en griego, porque externamente la gente lo veía como injusto. Mira, ese cristiano, ¿no? Quiere causar problemas, ¿no? Y empieza a hacer toda la idea. Cuando la gente de esa época leía este pasaje, es garantizado que pensarían en la discusión de Platón. Porque Mateo no solo apelaba a los judíos con la historia de las dos montañas, ¿ok? Pero la audiencia griega y a los judíos que estaban influenciados por lo griego, que sabía la historia de los dos hombres de Platón, las dos montañas y los dos hombres. De hecho, vemos, así también ustedes, ¿no? Los fariseos, por fuera parecen de Acausune, ¿ok? Es lo que estaba diciendo Platón, ¿no? De que totalmente injusto aparentaba ser justo, ¿no? Por fuera parecen justos a los hombres, ¿ok? Pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad, son completamente injustos. Ay de ustedes, escribe fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los Yakaizune,
para aparentar ser completamente justos. ¿Qué está describiendo aquí? El hombre injusto de Platón. Ellos matan a los justos y luego crean monumentos de ellos porque son completamente injustos. ¿Quiere decir que Platón tenía la verdad? Realmente no, pero Dios puso gente como Platón para que se iniciara una discusión en el mundo sobre la justicia. Y 380 años después, Platón iba a tener una respuesta a esa pregunta que se inició, que él la inició, ¿no? ¿Cómo se vería el hombre completamente justo? ¿Ok? Y ahora, esta parte de aquí. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Mm? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se le dejará, se les dejará, se deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. La siguiente semana va a ser un capitulazo muy loco. Yo les recomiendo que estén porque está muy bueno. Y discutiremos qué significa esto de esta generación. Eh, si vemos el Viejo Testamento, vemos el Éxodo, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo la generación en el desierto? 40 años, ¿ok? Así que cuando dice esta generación, que fue 40 años en el desierto, está apuntando a algo que va a pasar en ese momento, ¿no? En donde está Cristo, 40 años en el futuro. Y cuando habla de la casa, se refiere a la casa de Dios, es decir, el templo de Jerusalén. Y yo les recomiendo que estén en el próximo capítulo porque va a estar muy bueno, donde vamos a explicar toda esta parte, más una onda apocalíptica que empieza a hablar Jesús. Entonces, si tienen preguntas, es el momento. Diocesine. Así es la palabra. Así se pronuncia. Mi pronunciación, decir la palabra, Sí. pero No, lo que pasa es que el griego tiene un montón de diptongos que todas las vocales juntas suenan diferentes. bueno, Es yo re apenas puedo difícil, hablar ¿eh? español, no me piden que Sí, hable. sí. Es re difícil, pero excelente. No, por lo menos en lo personal te hace reflexionar mucho el capítulo sobre que es cierto, ¿no? Digamos, es tan fácil correrse de la verdad, de la enseñanza de Cristo, ya sea para un lado o para otro. Es tan sencillo desviarse a derecha y a izquierda, porque cuando arrancamos bien, ¿no? Como dice Gálatas, ¿quién los fascinó para apartarse, ¿no? Pero es fácil, ¿eh? Yo lo veo como, ¿no? En el auto, el que marca el voltaje cuando está cargando el alternador, 14 y medio. Pero cuando se rompen los alternadores, o dejan de cargar, o cargan de más y rompen las baterías, 17 volt, 18 volt. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sirve es una cosa sola, estar ahí, alineado con el pensamiento de Cristo. Si vos te corres hacia por un lado o para el otro, ya la estás embarrando, porque es ahí donde vienen todas esas cosas, que es tan fácil caer en el fariseísmo. O Sí. caes de no crees en Dios y te alejas y todo es una porquería, o te convertís en algo tan religioso que te arruina la vida, ¿no? Y encima le arruinas la vida a otros, porque los otros aprenden mal de lo que vos pensás que está bien, que es Ujú. peor todavía, o de lo que vos, no sé, capaz que sabés, pero no querés trabajarlo en tu corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios es para que le hable a uno, no para que le diga a los demás qué hacer. No, yo Ujú. me pongo con pastor y le digo a los demás qué hacer. No, primero te tiene que hablar a vos, a tu corazón, y sos un vehículo en las manos de Dios para que te use para otra persona, pero no está para hacer que la otra persona cambie. Ese es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces a mí este capítulo siempre me habla mucho y me habla a veces cómo nos comportamos, ¿no?
cuando queremos tomar un atajito ahí, no dejar que Dios sobre y obrar nosotros por la nuestra. Muy bien. Aprobado. Aprobado 8. ¿Alguien más? Vamos, José. José es el de las preguntas difíciles. Te estamos esperando para que hicieras preguntas, José. No, 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 estoy escuchando, hoy no. No escuché nada. No, la verdad El que próximo capítulo va a estar muy bueno. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Es muy bueno. El capítulo 24 de Mateo, pues ya se vuelve más apocalíptico, entonces va a estar muy interesante. ujú. El hecho de tantas veces haber leído la escritura de repente y no haber unido nunca, ¿no? El capítulo 5 y 6 de Mateo con este otro, el 23, ¿no? Ujú. Que son esas dos montañas. Pero si uno los lee cuidadosamente y los lee los dos juntos, uno está en las bienaventuranzas, esto, dijera las maldiciones, ¿no? Que nosotros no lo Entonces, traducimos tampoco en español muy sí, bien. Decimos, ay, pero es maldito. sí, sí. Y bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, los apóstoles, Jesús mismo también apelaba a mucho conocimiento que tenían. Siempre esto en la Biblia lo vamos a encontrar. Y por eso a veces se causan controversias. Porque la Biblia siempre utiliza elementos de la cultura del momento. ¿Ok? Entonces tenemos en el Nuevo Testamento, hablando sobre los filósofos griegos, Pablo cita, y los otros apóstoles también, como referencia para que la gente pueda entender. ¿Ok? Así también tenemos en el Viejo Testamento, citando fuentes digamos, hablando de elementos que se creían, por ejemplo, en Sumeria o en Egipto y cosas así, y a veces dicen, ¿vieron? Está copiando la Biblia. No, está hablando en el lenguaje que la gente puede entender, porque eso era lo que consumían día a día. ¿Ok? Entonces eso lo vemos. Por ejemplo, un caso clásico del Viejo Testamento es cuando habla de la descripción del universo, ¿verdad? Hace una descripción de cómo en la antigüedad se percibía que era la Tierra, ¿verdad? Que tenía como que había aguas en el cielo, ¿verdad? Y todo eso. No es porque quería Dios explicar cosmología y le erró mal, porque obviamente estaban equivocados, sino de que la gente solamente iba a entender eso. ¿Ok? Es como que Dios empezara a hablarnos a nosotros y no hable de física y matemáticas que no entendemos, que son eh, miles de años avanzadas para nosotros, y no vamos a entender el mensaje, porque ¿qué está hablando? ¿No? ¿Ah? Bueno, entonces Dios siempre utiliza elementos en la cultura para que tú puedas entender. ¿Ok? Y hay cosas que se repiten, como digo, en el Nuevo Testamento, especialmente la iglesia, ¿verdad? Todas esas cosas que se mandaban los fariseos, a veces nosotros las repetimos, ¿no? Y hacemos lo mismo. Entonces, y tenían el mismo problema en donde tenía una percepción de lo que era éxito, de lo que era ser grande, que era cultural, pero no era en el reino de los cielos. O sea, siempre eso es importante, es un mensaje que va a haber en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos no se ve como el reino de afuera, ¿verdad? La nación o el país de Dios es diferente a los otros países, ¿no? Acá no tienes éxito siendo Elon Musk, ¿no? Y millonario y teniendo fe, no, es al contrario, es dar en vez de tener un montón de cosas y así. Y eso es un mensaje importante y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Pero les invito, el capítulo 24 va a estar buenísimo. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, pues muy bien, nos vemos el próximo martes. Gente, Dios los bendiga. Una alegría haber visto a cada uno de ustedes. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo martes. Igualmente, nos vemos el martes. Nos vemos. Bendiciones. Que Pasen pasen bien. lindo. Yo perdí los controles de esto.